Pues ya está, ya estamos aquí los que estamos, que no somos muchos, pero somos suficientes para esta nueva edición de todo lo que siempre quiso saber sobre el enneagrama y nunca se atrevió a preguntar, o sí, quizá hoy es el momento en que nos atrevemos a hacer la pregunta. Y solo tenemos a Camino y a Norma con nosotros, aparte de Cristina Madrina y nuestro super ídolo Darío. Darío, Diola. Uy, Nada, Darío se ha está, quedado, el está súper. ídolo, el ídolo ha ascendido un rato. Así es que nada, yo aquí estoy, como siempre. Y además, como hace una tarde muy mala, digo, y podríamos echar un programa largo, pero no, no sabemos. Así es que, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pues, Cristina Madrina. Pues una curiosidad curiosísima que a ver, es acerca de los grupos armónicos, ¿no? Ujú, Los hornevianos, sé de dónde viene, lo de Karen Horney, ujú. tal, no sé qué, pero nunca he sabido qué origen tienen los grupos armónicos. Pues yo tampoco lo sé. O sea, realmente no lo sé, pero sí que recuerdo que Don Riso decía que los grupos armónicos tenían que ver, o para él tenían que ver con la música. Igual que Claudio, Don tocaba el piano, de hecho en el Born de Enneagram Institute había un piano de cola donde él tocaba, y entonces lo que él decía era que eran como instrumentos o sonidos de instrumentos que sonaban más o menos parecido, ¿no? Por Ujú, esa idea de la visión positiva suena como una nota brillante y quizá, no sé, si agitato, mientras que los de intensidad emocional es una nota estas como grave y lenta mm. y, y probablemente pues el armónico de eficacia sea como la nota sin ningún tipo de ningún tipo de alteración emocional del intérprete que no haga otra cosa que leer la partitura, no lo sé. O sea, Ujú, él lo relaciona con eso. Él contaba que era como sonidos similares, ¿no? ujú. Sí, el tema de grupos armónicos y hornevianos, o sea, fíjate que no es no lo sé, también quería pedirte tu opinión, ¿no? No es una cosa que se suela, a ver, tú sí lo explicas porque en el Enneagram Institute sí que lo tienen en cuenta, pero como que es, no sé, la gente que incluso sabe algo de enneagrama o ha estudiado algo de enneagrama, les choca, es como que no suele, no Pues sé si es que no porque, lo conocen mucho porque como son variables que son del Enneagram Institute, pues Mm, probablemente por no usar material de otro, ¿no? Porque durante muchos años en las escuelas hubo no buenas relaciones, ujú, ¿no? Entonces todavía a veces, pues determinadas aportaciones de una escuela, desde otra escuela, no te voy a decir que se critiquen, pero sí que se obvian, ¿no? En el último libro de Claudio, de Estudios sobre la psicología de los eneatipos, Claudio hace una correlación entre el trabajo de Karen Horney y no encaja exactamente eh, con lo que dice Don. ¿Ok? Que eso no está, para mí no hay contradicción, lo único que pasa es que cada uno toma de Karen Horney lo que le pareció. ujú, Y como yo no me he leído a Karen Horney, pues no tiene mucho sentido que yo tome partido por un modelo o por otro, ¿no? ujú, Pero, sin embargo, yo recuerdo que Don y Ras siempre decían que las pocas veces que ellos iban a trabajar a empresa, trabajar con grupos de ejecutivos o de directivos, antes de explicar los tipos, explicaban armónicos y hornevianos, porque les parecía que era como lo más relevante para las dinámicas que suceden en el lugar de trabajo, ¿no? mm. Entonces, yo es muy gracioso porque yo siempre le digo a los alumnos, yo explico armónicos y hornevianos en primero, y siempre le digo, estos conceptos, por favor, tenerlos muy claros que luego salen todo el rato, porque es muy fácil luego apoyarse en los armónicos y hornevianos para hablar de cualquier cosa, ¿no? Mm. Pero hay resistencia. Pues fíjate que a mí me parece
súper clarificador. O sea, es como, ¿no? Y Ujú. entiendes además muchas, a ver, muchas. Entiendes las confusiones entre algunos eneatipos que dices, ¿y este qué tiene que ver con este y Pues, qué tiene que ver con este? Sí. precisamente por eso yo lo explico después de explicar los tipos, porque después de explicar los 9 tipos, a veces hay personas que están, soy un 6 o soy un 9, soy un 1 o soy un 6, ¿no? Y entonces encajar el armónico y el jorneviano te ayuda mucho a colocarte dentro de tu tipo, ¿no? Mm, Yes. Muchas gracias. Pero no sé la respuesta, no sé de dónde viene. Mm, Me quedo más tranquila que si no, si no lo sabes tú, me quedo mucho más tranquila. La clasificación del 1, 2 y 6 complacientes, esto es, que es que no me acuerdo, armónico o es jorneviano, ¿no? Esto, Eso es jorneviano. vale, sí, para seguiros un Que, poquito más. que es una... Complaciente es una palabra que no suele gustar mucho a los unos, los doses y a los seises, y mucho menos cuando en otras clasificaciones se les llama los sumisos, ¿no? Pero lo que quiere decir Don cuando utiliza esas palabras es que las personas son complacientes con su superego o sumisos a su superego, es decir, que están sometidas la, eh, a la normativa que ha interiorizado, ¿no? Mi amiga Victoria les gusta llamarlos considerados o moderados, ¿no? A mí me gustan más considerados porque es verdad que son personas que antes de actuar consideran el efecto de sus comportamientos, ¿no? Hombre, Y los 1, bueno, claro, pero tienen que ver si es correcto o no correcto o si tienen que hacerlo, cuál es la manera más correcta de hacerlo, ¿no? bueno, Pero sí, exactamente igual los doses y los seises, porque el 2 quiere cualquier cosa menos ser visto como alguien necesitado y egoísta, ¿no? Y el 6 quiere hacerlo en la manera necesaria para cumplir, para que no se le pueda reprochar nada, ¿no? Entonces, claro. claro, toda la norma que yo he interiorizado sobre lo que significa cumplir y lo que sería peligroso que alguien me reprochara, pues por ahí va la idea. Bueno, pues venga, ¿alguien se anima a preguntar, no preguntar, despreguntar? Pedro, no acabo de entender el... Bueno, a ver si puedes explicar un poquito más o el tema este de que los subtipos en la clasificación de Mario Sicora es una clasificación diferente de... O sea, lo que yo siempre digo es que Que cuando no tú vas, coincida, va, que haya dos, claro, lo que yo dos siempre digo es distintos. cuando tú vas a un cumpleaños, a veces alguien corta la tarta en cuñas y a veces alguien corta la tarta en cuadrados. Y eso significa que cuando te llega tu trozo de tarta, pues a lo mejor tienes dentro la avellana o en el roscón tienes dentro el rey o lo que sea, independientemente de que la forma sea de cuña o sea de cuadrado. Pero a veces no. Pero a veces si te toca un cuadrado y no te toca la punta de la cuña, pues hay algo que se pierde. Entonces no son exactamente iguales los modelos, aunque intentan retratar la misma tarta y la misma tarta son los comportamientos humanos con respecto a los instintos. Entonces, en mi percepción de la jugada, una cosa es mis comportamientos de mis instintos con respecto al equilibrio de mi cuerpo, porque mi cuerpo cada vez que tiene una necesidad se desequilibra y esa necesidad puede tener que ver con uno de los 3 instintos, con lo cual yo tengo que hacer un comportamiento para reequilibrar mi cuerpo. ¿Ok? Sin embargo, el modelo de Mario habla sobre las tareas
que uno desarrolla para el grupo. Es decir, el navegador, él pone la imagen de un ave que va dirigiendo una bandada y todos lo siguen, por ejemplo. En ese sentido, el comportamiento no es para equilibrar al individuo, es para equilibrar al grupo. La necesidad de viajar es del individuo, pero es del grupo. ¿Ok? Entonces el navegador es una persona que gasta energía, igual que el transmisor, igual que el preservador, en las necesidades del grupo, para mí, no en las necesidades propias. ¿Ok? No es lo mismo si yo voy a reunirme con un grupo porque vamos a preparar eh, una chirigota de carnaval y llego a donde está preparándose el grupo, que yo lleve mi bocadillo, que lleve comida para todos. Son comportamientos completamente distintos. Uno habla de cómo yo me ocupo de mí y otro habla de cómo yo me ocupo de mi cuerpo. Perdón, o sea, uno cómo me ocupo de mi cuerpo y otro cómo me ocupo del grupo. En los dos está implicada la conservación, pero cuando yo me como mi bocadillo es mi conservación. Y cuando yo bocadillo es para todo el grupo es la conservación de todo el grupo. Entonces yo creo que el modelo de Mario habla de eso, porque Mario trabaja en organizaciones y su foco de interés es cómo los individuos aportan al grupo. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, que yo estoy de acuerdo en la descripción que hace Mario, eso no es un patrón instintivo, es un patrón relacional que tiene que ver con ganarme la pertenencia, que tiene que ver con ser aceptado con el grupo, que tiene que ver con que el grupo me valore. Bien, bien, gracias. Lo que pasa es que me cuesta mucho entender cómo, por lo menos en nuestra sociedad, se puede poner a nivel de instinto el grupo, pues es como si lo pusieras por encima de tus propias necesidades. Pero es que no es que lo pongas, es que lo que nosotros queremos es estar bien con nosotros y estar bien con el grupo. Entonces, si yo estoy bien conmigo o siento que estoy bien conmigo, puedo atender al grupo, porque el grupo, biológicamente, lo que hace es permitirme que tenga más posibilidades de sobrevivir. Para eso es para lo que los individuos se unen a otros individuos de la misma especie. Hay un motivo biológico para eso. Con lo cual es normal que yo me ocupe del grupo. Porque hay una cosa en biología que se llama el imperativo biológico y el imperativo biológico lo que busca es que la vida se perpetúe. Y para que la vida se perpetúe, a veces el individuo tiene que sacrificarse por el grupo y a veces el grupo se sacrifica por el individuo. Y es un equilibrio. Y eso tiene que ver con el instinto social. Ahora, una cosa es el equilibrio del grupo desde el punto de vista biológico y otra cosa es cuando yo llevo bocadillos a la gente que tiene comida en su casa. Lo que esas personas coman no depende de mí, con lo cual yo no me estoy ocupando de la necesidad del grupo en un sentido estricto, pero sí que estoy expresándole al grupo que yo soy valioso porque puedo darle conservación a sus miembros, porque puedo organizarla. Y lo paradójico es que para mí ese es un patrón, como digo, relacional que es, independiente de mi patrón con el instinto dominante. Por eso yo, en el modelo de Mario, soy transmisor, mientras que en el modelo normal de instintos yo soy social dominante con el sexual ciego, porque estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, cuando yo estoy en grupo, puedo ocuparme de las necesidades sexuales del grupo, pero no de las mías. ¿Por qué? Porque las necesidades sexuales del grupo dependen de mi energía social, no de mi energía sexual. Y mis necesidades sexuales dependen de mi energía sexual, que es la que tengo ignorada.
Y entonces desde ahí, ¿cómo? Bien, como queda grabado lo masticaré porque muchas gracias. ¿Cuál es tu instinto dominante? Si nos lo quieres contar. Conservación Ok. ¿Eso qué significa para ti? significa que gasto mucha energía en el cuidado de mí misma, de mis necesidades básicas, del comer, el dormir, el descansar, del cuerpo, vamos. Ujú. Bueno, también de... Ok. Y cuando interactúas en grupo, ¿qué lugar sueles ocupar en los grupos? ¿Qué funciones sueles realizar para el grupo? ¿Qué tareas se te dan bien hacer de las tareas que implica el grupo? como por ejemplo, aparte del líder, ¿qué otras tareas puede haber? No, las tareas, por ejemplo, es decir, eh, si somos un grupo y, por ejemplo, vamos a ir de excursión, pues Cohesionar, cohesionar. escucha, alguien tiene que alquilar un autobús o comprar los billetes de tren y ver qué horario nos va bien a todos, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa que tiene que ver con la organización, que no es líder, ¿vale? Hay otro que es el que se encarga de que todo el grupo se entere a qué hora nos vamos y que todo el mundo esté de acuerdo y que de alguna forma la información fluya entre los miembros del grupo. ¿Ok? Uh-huh. Y hay otros que a lo mejor son los que han decidido el sitio chulísimo donde vamos de excursión, porque el grupo decía vamos a ir donde todos los años y de repente el otro descubre, ay, pues hay un sitio nuevo que está 20 kilómetros más lejos, pero que tiene esto y esto y esto, que nos lo vamos a pasar mejor. Uh-huh. Entonces, el que descubre el sitio nuevo es el que se ocupa de las necesidades sexuales del grupo. El que se ocupa de que la información rule entre los miembros es el que se ocupa de las necesidades sociales. Y el que se ocupa de lo material del grupo es el que se ocupa de la conservación del grupo. Con lo cual, si tú te ocupas de que todo el mundo se entere y que esté incluido y que forme parte, tú te ocupas en grupo de las necesidades sociales, aun a pesar de que el social no sea tu dominante, con lo cual tú en el modelo de Mario serías navegador, porque es lo que se te da bien cuando estás en grupo. Coordinar, unir, hacer que los grupos, que los individuos estén vinculados, que la información fluya. Ese sería el transmisor. No, ese es el navegador. Ay, perdón, sí, navegador quería decir, sí. El transmisor es el que dice que 20 kilómetros más allá hay un sitio más chulo. Pues yo Claro. daría estos dos, de los cuatro que has dicho. El líder no, el de Pero, organizar pero, tampoco. pero el líder es otra cosa. El Ah, líder, el líder, el líder funciona dependiendo del grupo. El grupo va generando una estructura y dentro de esa estructura hay unos roles. Y hay un rol de líder o no hay un rol de líder definido. Y hay unas reglas para elegir al líder o no. ¿Vale? Pero digamos que el líder puede ser una persona que se le dé bien la conservación, que se le dé bien lo social o que se le dé bien lo sexual. Y eso va a definir el funcionamiento del grupo. Y a veces cuando te toca un grupo que pone demasiado énfasis en algo que para ti es incómodo o no es atractivo, pues te acabas yendo. Porque entra un líder nuevo y ya no me gusta el rumbo que está cogiendo este grupo, decimos. uh-huh. ¿Vale? Pero eso puede ser poner énfasis en cualquiera de los tres grupos de necesidades. Mm, es un asunto distinto. Digamos que el líder tiene más que ver, si me apuras, con la sociología, ¿no? Con cómo se forma el grupo, cuál es el acuerdo, cuál es el contrato que se firme entre los miembros, implícito o explícito, cuál es la estructura, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. En todos los grupos está eso. Pero no es lo mismo un grupo de aficionados al flamenco que un grupo de buceadores de élite. Entonces, ese es otro asunto, pero sea el de aficionados al flamenco o sea el de buceadores de élite, los dos grupos como entidades van a tener necesidades.
Si me permites, Pedro, creo que en el libro de Sicora, en el de Awareness to Action, una de las cosas que él lleva a empresa es precisamente qué es lo que pasa en las empresas cuando hay un líder que es transmisor, cuando hay un líder que es navegador y cuando hay un líder que es preservador. Porque Yo como le van creo a que, dar... yo Sí, creo que en Awareness to Action, que en el libro no hay nada de instintos, que todos los instintos él lo desarrolla después, pero está el perfil de líder desde los tipos. Es sí, decir, qué fortalezas o qué aporta a un grupo un líder 8 y qué dificultades o qué cosas no facilita un líder 8. ujú, ¿No? O sea, pero luego cuando desarrolla los instintos, que eso no está en el libro, hace exactamente lo mismo, ¿no? Y de hecho hay un librito pequeño que no sé si tenéis, donde están los 27 subtipos según él, funcionando desde ese tipo de líderes. ¿Te hemos ayudado un poco a entender, Camino, o todavía? Sí, 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 bueno, me falta acabar de procesar, pero porque no es fácil, pero sí, sí, me ha aclarado muchísimo esto de que, claro, en un grupo, ¿qué funcionarías tú y cuáles son las funciones de cada uno? Pero Sí. que no están a tu servicio, sino al servicio de las necesidades del grupo. Con lo cual, a veces puede ser uno y a veces puede ser otro. Normalmente nos especializamos en algo. Entonces, porque el grupo valora la experiencia, valora la especialización. Ya. Ujú. Bueno, yo me veo en los dos, en el transmisor y en el navegador. Ujú. Bueno, pues tienes ciega la conservación del grupo, entonces. Gracias. Yo siempre remito a la charla de los instintos en 3D que está en el canal de YouTube, Mm, porque ahí te da como las tres ideas. ¿Quién soy yo en mi relación conmigo? ¿Quién soy yo en relación con mi pareja? ¿Y quién soy yo en relación con el grupo? Y cómo las necesidades instintivas de mi pareja o del grupo son maneras en las que yo me relaciono con ellos, pero no son maneras que tengan que ver con mi instinto dominante. Mi instinto dominante me va a decir si gasto más energía o menos en esas relaciones, no solo eso. Norma, que estás invisible, ¿nos quieres preguntar algo en el chat? No tenemos más preguntas. Uy, dices sí, Norma. Pues pregúntanos. ¿Quién organiza las quedadas en ambos modelos? Pues depende de para qué sea la quedada. Porque un grupo puede tener la asamblea anual, ¿no? La Asociación Española de Enneagrama tiene por norma, porque está así en los estatutos, que tiene que haber una asamblea anual donde se aprueban las cuentas del eh, ejercicio anterior. Evidentemente, ¿quién va a proponer esa quedada? ¿Quién crees que va a proponer esa quedada? Alguien que tenga que ver con la conservación. Sin embargo, imaginemos que el grupo, simplemente la Asociación Española de Enneagrama, unos cuantos decidimos que vamos a quedar porque hace mucho que no nos vemos y nos queremos contar las vacaciones de verano antes de empezar el curso. ¿Quién va a provocar eso? Uno que sea social. Y si, por ejemplo, de repente uno del grupo dice, oye, que me han dicho que ha venido un lama tibetano que relaciona a Buda con el enneagrama, ¿por qué no nos vamos algunos de nosotros a conocerle
Y si el tío mola, organizamos un curso para la asociación. Pues ese es el sexual. Eso es lo que yo hago. Entonces no hay alguien que inicia. Cualquiera puede iniciarlo, lo importante es la motivación con el que lo inicie. Una pregunta. ¿Más inquietudes? ¿Más relaciones? ¿Puedo? Claro, no, pues estamos solos. No sé dónde escuché o leí que los instintos se podían poner como en un triángulo. Por ejemplo, yo recuerdo arriba era el social, abajo un triángulo, ¿eh? Abajo a la derecha el transmisor y a la izquierda el conservación, y como que siempre desde el dominante el secundario era como girando en las horas del reloj. Esto está en el modelo de Mario. Eso está en el modelo de Mario. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el ser humano, si algo tenemos que hacer con el eneagrama, es darle al ser humano autonomía para descubrir cómo funciona. Y creo que cada ser humano manifiesta todos los patrones de la personalidad, del tipo, de los instintos, de los apegos, de lo que nos dé la gana, de manera única y diferente. Entonces, en mi caso, yo conozco a personas que tienen un instinto dominante, por ejemplo, el social, y unas tienen ciego el conservación y otras el sexual. Esto es la observación de la realidad, con lo cual no creo yo que tener el social dominante signifique que tienes que tener ciego uno de los otros dos por narices. Pero en el modelo de Mario Sicora sí que es así. En el modelo de Mario, si yo no recuerdo mal, el transmisor tiene ciega la preservación, el navegador tiene ciega la transmisión y el preservador, ¿no es así? Creo que es el transmisor, o sea, el apilamiento es transmisor, navegador, perdón, transmisor, conservación, navegador. Eso es, o sea, yo tendría, si como transmisora tendría ciega el navegador. Pues algo así. Pero vamos, que en cualquier caso yo no lo creo. Ya, Me parece me parece muy interesante, sin embargo, lo que él propone. Él propone que el que tengas ciego es algo donde no tienes que invertir tiempo y energía. El que tienes medio es algo que conviene que te formes para desarrollarte más en ese campo, y el que tienes dominante tienes que tener cuidado para no excederte. O sea, eso me parece muy práctico y muy interesante. Lo otro, pues eso, para mí, en mi observación de la realidad no encaja. o sea que simplemente para ti simplemente puede ser ciego cualquiera de los otros dos, no Absolutamente. siguiendo, no A- siguiendo un orden. absolutamente. Vale. Además, a mí me gusta mucho cómo lo explicas, Pedro, porque cuando hablas, o sea, cuando hablas de que tenemos tres instintos, parece que tenemos como un 33,3% o un poquito más de uno y los otros dos a la misma altura. Y el apilamiento de instintos puede ser Claro, puede muy... haber una proporción muy diferente. Yo puedo tener muy alto mi dominante y muy alto el medio y muy bajo el ciego, pero también puedo tener muy alto el dominante y muy bajo el medio y bajísimo el ciego. Entonces, claro, cuando tengo muy alto el dominante y el medio, para determinar cuál es de verdad mi dominante, tengo que hacer muchísima autoobservación. Y cuando tengo muy bajo el medio y muy cerquita del ciego, pues voy a necesitar hacer mucha observación para descubrir cuál es mi ciego, porque no es tan evidente, ¿no? Entonces hay que conocer que cada uno de nosotros, por eso a mí lo que me gusta, cuando yo explico instintos, yo explico por un lado el instinto dominante, por otro lado el instinto ciego y por otro lado el instinto medio. Y le digo al alumno, y ahora con estos tres componentes, mira a ver cómo los mezclas tú en tu coctelera.
y cuál es el sabor de tu cóctel, porque cada uno de nosotros podemos tener un sabor de cóctel diferente. Aun teniendo los mismos instintos, una persona que tiene, yo por ejemplo tengo el social eh, dominante, tengo el conservación no tan alto como el social, pero bastante alto, y el sexual muy ciego, ¿no? Si te encuentras a una persona que tiene la misma jerarquía que yo, pero tiene muy baja la conservación, en los comportamientos nos vamos a diferenciar. ¿Por qué? Pues porque su conservación, si es baja, una, no va a frenar el social y dos, no va a poder ser usada por el social, no va a poder apoyar al social. Entonces, las dos cosas van a marcar una diferencia. Hola, Irania, Hola, ¿cómo estás? muy bien. Nos congratula. Qué bueno, me da gusto. Cuéntanos. Ok, yo tengo una pregunta. Em, yo soy, bueno, mi ego se identifica con el 4 sexual. No, 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 Entonces, no, tu ego no se identifica, tu ego es un 4 sexual y tú te identificas con el 4 sexual. El ego, pobrecito mío, bastante tiene con lo que tiene para encima tener que identificarse. Tú te identificas con tu ego, la identificación es del ser con el ego. bueno, sí es cierto. No, pues es que cada profesor dice lo que se le da la gana, ¿eh? De verdad, pero Bueno, está pues bien. yo no digo lo que se me da la gana, yo digo lo que decía Gurdjieff. Quiero decir, una cosa es el ser y otra cosa es la personalidad. Y el problema del ser humano es que se identifica con la personalidad y se olvida del ser. Entonces, en esa personalidad es la que el eneagrama de la personalidad le pone un numerito para describir una serie de motivaciones y comportamientos. Bueno, tienes la boca retacada de razón entonces. Muy bien. Ok, ¿ya puedo proseguir con mi pregunta? Yo creo que sí. Vamos a Ah, intentarlo. ok. O hasta que esté seguro. Nada, no es cierto ya. Este, ok, para mí, ¿qué sería más conveniente? Este, mm, bueno, es que ¿cómo lo planteo? ¿Irme a mi flecha 1 o utilizar el ala 3? Pues depende de para qué. Depende de para qué, porque tanto las flechas como las alas son mecanismos accesorios de tu ego. Con lo cual, dependiendo de para lo que quieras usar tu ego, te vas a poder apoyar en un ala, en otra ala, en una flecha o en otra flecha. Otra cosa es cuando no eres tú quien usa tu ego, sino que es tu ego el que va por libre, lo que Gurdjieff llamaba estar dormido o funcionamiento automático, funcionamiento de hombre-máquina. ¿Okay? En ese sentido, como el funcionamiento de hombre-máquina no es un funcionamiento consciente, la elección de las flechas y las alas se realiza de manera inconsciente, con lo cual no tienes opción de elegir. Es decir, Sí, tú puedes, tomando presencia y autoobservándote, apoyarte en los recursos que te proporciona cualquiera de tus alas o cualquiera de tus flechas, pero el ego no tiene la capacidad de hacer esa elección. Está programado ya para qué cosas utiliza una y para qué cosas utiliza otra. ok. O sea, es como decir, es más instintivo. No propiamente No, dicho, pero no, es inconsciente. inconsciente. Ok, Entonces, sí. No, sí, definitivamente. el trabajo con las alas y con las flechas parte de reconocer cuando mi ego está utilizando un ala u otro ala, una flecha u otra flecha, y cómo reconocer eso para integrarlo y convertirlo en un recurso consciente. Es decir, yo soy un eneatipo 7 que, pues es verdad que tenemos tendencia a dispersarnos, a no acabar las cosas cuando nos aburrimos, ¿no? Y sin embargo me puedo poner extremadamente riguroso cuando se activa mi ala 1, perdón, mi flecha 1, me puedo poner muy riguroso. El asunto es, ¿puedo ponerme igual de riguroso sin tener que hacerlo
con la mala leche con que lo hago cuando se activa mi flecha de manera inconsciente? La respuesta es sí, pero hay que aprender a hacerlo. Ok. Gracias. Nada. Ya que somos pocos, ¿cómo trabajamos el instinto sexual? Nosotros no trabajamos nunca el instinto sexual. Nosotros no trabajamos nunca el instinto de conservación. Nosotros no trabajamos nunca el instinto social. Nosotros solo podemos trabajar la consciencia. Y la consciencia es la potestad o el atributo que te permite ponerte en contacto con el presente. Cuando frente a ti tienes un objeto del deseo y tu cuerpo reacciona frente a ese objeto del deseo porque en pro del instinto sexual quiere poseerlo, tú conscientemente lo permites o no lo permites, o en qué grado lo permites. El asunto es que cuando tú tienes el instinto sexual ciego, como no estás consciente, tu programación no lo permite y no tienes opción. Pero nosotros, todo el trabajo que hacemos sobre cualquiera de los instintos es un trabajo de conciencia que empieza siempre, esto es una de las cosas que a mí me parece muy sorprendente cuando veo a la gente hablar de instintos, empieza siempre por la conciencia corporal. Es decir, el instinto hay que sentirlo en el cuerpo. Como no nos han enseñado a bajar la conciencia al cuerpo, pues no nos enteramos de cuando nos ponemos cachondos con un objeto del deseo. Y los que tienen el instinto sexual dominante se enteran demasiado. Es más, se ponen cachondos aun cuando su cuerpo no se pone cachondo. Es el efecto contrario. Entonces, el objeto del deseo, que algo sea tu objeto del deseo, únicamente lo decide tu cuerpo, con su reacción de activación y de querer poseerlo. Otra cosa es que tú tengas programado censurar esa respuesta corporal y entonces tengas que ver cómo sucedió esa censura, ¿no? A qué obedece y sobre todo a qué sirve en este momento de tu vida. Normalmente a lo único que sirve es a sostener la identificación que tienes con tu instinto dominante, que es donde tú consideras que eres guay. ¿Ok? Entonces, en los instintos hay que partir siempre. La verdad de los instintos está siempre en el cuerpo, no está en la cabeza. Otra cosa es que todos nosotros podemos ponernos un objetivo. Y la gente confunde mucho lo que es un objeto del deseo con un objetivo que yo me pongo. Yo conozco a personas que tienen el sexual dominante que no necesariamente son tan buenos con sus objetivos. No son buenos en el sentido de no ser eficaces. Pero lo que les permite la energía sexual dominante es no tirar la toalla. Pero no son más eficaces por tener el sexual dominante, no son mejores consiguiendo objetivos. Entonces, para ser capaz de ver el objeto del deseo, hay que ser capaz de sentir la respuesta corporal al objeto del deseo. Esa es la respuesta. ¿Cómo? Con conciencia, bajándole al cuerpo y trabajando tus sensaciones. El cuerpo se activa o no se activa. Así de claro, tan simple como los animales. A mí me sirvió mucho eso que explicabas tú en Instintos, ¿no? De qué es aquello para lo que siempre tienes energía para hacer. O sea, aquello, ¿no? Y qué es aquello para lo que no tienes nunca, o sea, no solo que no tengas energía, sino que es como que, ¡fum!, como que se te baja la energía, ¿no? Es una cosa, a mí me sirvió eso mucho. Claro, pero eso es una respuesta que está programada
por la infancia como Pavlov. Entonces hay que romper ese condicionamiento y empezar a escuchar el cuerpo por debajo de ese condicionamiento. Primer paso, descubrir mi condicionamiento, pillarme con las manos en la masa. Bueno, casi llevamos una horita ya, Motherman. Ah, bueno, no, que hemos empezado hoy cuarto, no llevamos tanto. Pero no sé, más preguntas. Yo tengo una curiosidad, que también esto es de que me viene como un poco a la memoria, no sé dónde lo he escuchado, el decir que tomando el eneagrama como un poco mapa de procesos, como que es conveniente o es necesario, no sé qué adjetivo ponerle que sea más preciso, ¿no? Como darte una vuelta, o sea, trabajar un poco tu uno interior, tu dos interior, ¿no? Partiendo del tuyo, como que es un síntoma de evolución el hecho de que yo, por ejemplo, que soy 3, pues eh, mm, activo un poco mi ala 3, ¿no? O sea, mi ala 4, perdón, algo así. Yo creo que depende mucho del momento del proceso en el que estemos, o sea, el proceso de crecimiento personal en el que estemos. Porque em, cuando nosotros hablamos de nuestra esencia, cuando nosotros hablamos de nuestro ser profundo, en nuestro ser profundo están todas las posibilidades. Es decir, yo a través de la presencia accedo a las 9 ideas santas, a las 9 virtudes, a las 9 cualidades esenciales. Y para acceder a eso en profundidad, el trabajo no es hacer, es no hacer. Basta dejar de hacer lo que haces de manera automática y abrirte a que surja o se manifieste aquel aspecto de tu esencia que es acorde con la realidad. ¿No? Ese sería el trabajo final. Y a ese trabajo se llega después de muchísima desidentificación. Tengo que estar absolutamente desidentificado para abrazar ese vacío y permitir que en el vacío emerja lo que quiera emerger. Entonces, al final del proceso yo te diría que no. Ahora, evidentemente todos nosotros tenemos prejuicios, sesgos, que lo llama Mario, ¿no? Entonces, si yo tengo prejuicios con el 3 porque mi padre era un 3 y me llevaba muy mal con él, pues me va a venir muy bien explorar el 3 para entenderme mejor a mí, a mi padre, a lo que tengo de mi padre y a lo que tengo yo, porque la energía 3 está en todos nosotros. ¿Ok? Entonces, en un momento del proceso puede ser muy interesante ir a trabajar, ir a entender, ir a vivir desde el eneatipo que me produce más rechazo. Pero, pero como objetivo final, el trabajo sería todo lo contrario. Sería no hacer nada, no buscar nada, no provocar nada y dejar que surja. No es tanto hacer el 4 o hacer lo que sea, sino al Sino, contrario, sino soltar permitir que aflore el 4 que habita en mí. Que todos tenemos uno dentro. Por cierto, que no he enseñado yo la taza que me ha regalado Cristina Madrina. ¿sí? De conciencia. Una tacita de conciencia, por favor. Una pregunta, duda o curiosidades. Qué chula, dicen por aquí. Pedro, recuérdamelo, sé que me lo has explicado en uno de tus cursos en los que he estado, pero se me ha olvidado. Y es una de las cosas que tengo también como un poco en el fondo de armario. ¿De dónde sale el tema de los niveles de desarrollo? O sea, ¿quién empezó con eso? El tema de los niveles de desarrollo es un tema absolutamente personal de Don Riso antes de conocer a Ras Hudson.
Don era un 4 de conservación y sabéis que los 4 de conservación son extremadamente meticulosos con las palabras, con los detalles. Todos los 4 son meticulosos y sensibles con las pequeñas diferencias, ¿no? Pero el 4 de conservación parece que más. Y entonces él se preguntaba cuando descubrió el eneagrama cómo o por qué algunos 8 le caían muy mal y otros 8 le caían muy bien. Como con unos el conflicto era permanente y con otros la vida era fácil, ¿no? Y decía, pero claro, es que tienen el mismo tipo de personalidad. ¿Cómo es posible que teniendo el mismo tipo de personalidad, con unos me lleve bien y con otros me lleve mal? Y entonces empezó a hacer una investigación donde preguntaba a personas del mismo tipo cuáles eran sus comportamientos habituales y qué motivaciones había debajo de ellas. Y entonces lo fue apuntando todo en tarjetitas y cuando juntó muchas tarjetitas se dio cuenta de que las tarjetitas estaban conectadas. ¿Por qué? Porque en función de cuando tú hacías un comportamiento, si no te funcionaba, te cambiaba la motivación. Si el comportamiento te funcionaba, tu motivación se calmaba y repetirías el comportamiento, pero si no te funcionaba, tu motivación se alteraba porque no estabas consiguiendo aquello que querías conseguir y entonces hacías otra cosa, ¿no? Entonces esa conexión entre los cambios, entre las motivaciones y los comportamientos, que en el libro Tipos de Personalidad él lo declina, ¿no? La famosa estructura de miedo básico, deseo básico, él declina el miedo básico, el deseo básico de los tipos a cada uno de los 9 niveles. Cómo el deseo básico y el miedo básico en cada nivel se concretan de una forma diferente. Y este fue su estudio y su aportación al eneagrama. Y ya sabéis que hay algunos, como mi amigo David Barba, que critican esto. Él lo hace con una expresión muy rimbombante que a mí luego siempre se me olvida, con lo cual no puedo reproducirla, ¿no? Pero lo cierto es que una vez hablando con un sufi, el sufi no conocía los niveles de desarrollo y yo le expliqué los niveles de desarrollo y él me explicó que en el sufismo, o al menos en su escuela de sufismo, había una imagen que era como unas colinas que iban descendiendo, ¿no? Y entonces, dependiendo de la colina donde estuvieras, al nivel de colina que hubiese subido, tu capacidad para ver lo que te rodeaba era mayor o menor. Y dije, pues eso exactamente son los niveles de desarrollo. Interesante. Además, la imagen es muy potente. Más arriba está, más visión tiene. Interesting. Pero los niveles de desarrollo al final se refieren a estar más equilibrado o menos equilibrado. Los niveles de desarrollo, en palabras textuales de Don Riso, son una medida de nuestra capacidad de estar presentes. Es decir, un INE tipo 8 en un nivel 1 tiene mucha capacidad de estar presente, un INE tipo 8 en un nivel 9 tiene muy poca capacidad de estar presente. Subir de nivel significa subir de nivel de conciencia y al subir de nivel de conciencia empiezo a tener más capacidad de estar presente. Empiezo a ser capaz de separarme más de mi programación. O sea, tiene relación con el equilibrio de la personalidad. Digamos que el equilibrio sería la consecuencia de la conciencia. Porque incluso, y esto es muy curioso, porque tendemos a creer que las personas que tienen un alto nivel de conciencia son como un poco que no reaccionan. Y yo lo que te diría es que cuanto más arriba subes, más te afecta todo. El asunto es que no te dejas llevar por las afecciones. Entonces, por un momento, algo te puede desequilibrar mucho. El problema es que no haces nada. Te permites sentir eso y lo sueltas.
Porque la vida nos desequilibra, el entorno nos desequilibra, nuestras relaciones nos desequilibran. O sea, quizás sería mejor nuestra capacidad de volver al equilibrio que nuestro equilibrio. Gracias, es un matiz. Irania, ¿de dónde eres? Yo soy del norte de México. Ujú. Bueno, ahora ya sí vamos para la hora, o sea que... Yo te quería preguntar otra cosa, sí, a ver si la sabes. A ver si, a ver si, a ver si. A ver si, aprovechándome de tu doble faceta de profe de enneagrama y actor, o sea, sí sé que se trabaja el enneagrama, o sea, con el enneagrama como para hacer coaching a actores, lo que hace Carmen Rico, que es súper chulo, pero ¿tú sabes de pelis que sepas que están basadas en el enneagrama o... A ver, rumores muchos. Ajá. Rumores muchos, pero constancia ninguna. Es decir, recuerdo, por ejemplo, y esto es una cosa que salió en la contraportada de no sé qué periódico, que cuando, ¿sabéis la película esta de la mujer que odiaba a los hombres que odiaban a las mujeres y que todos encendían cerillas y ardían fuego? No sé cómo se llamaba. Ah, Esta novela nórdica que hubo sí. una trilogía y de esa trilogía luego hicieron una adaptación norteamericana y el director de la adaptación norteamericana era el director de Seven, David no sé cuánto. Entonces la actriz que hacía de la chica le preguntaron, ¿cómo te has preparado este papel? Y ella respondió, el director me dio un libro de enneagrama y me dijo que me mirara el 5 sexual. O sea, eso es una constancia de una noticia que yo leí en el periódico. Ujú, Eh, Borja Vilaseca en algún momento ha declarado que él había colaborado en una serie de Netflix, creo que era, en la elaboración de los guiones, en la creación de los perfiles de los personajes. ujú, Me suena haber leído algo de eso, haber visto un vídeo suyo sobre eso, ujú, pero tampoco tengo ninguna constancia de cómo ha sido ese trabajo. ujú, Hay una persona que colaboró o que fue profesora del Enneagram Institute que se llama Scott Gale. Scott Gale, no, Gail Scott. Gail Scott, y Gail Scott, antes de estar metida en el Enneagrama, era productora en Hollywood. Era ujú, productora de cine. No sé si ella hizo algún cruce o no hizo algún cruce. ujú, Y Judith Shirley daba cursos para guionistas y para actores en Hollywood. Si tú pones en España, si pones en una web, si pones en Google o en un buscador Enneagrama para actores, hay más personas trabajando con el Enneagrama para actores. Pero yo creo que lo que todavía no se ha conseguido, que para mí sería mi sueño, ¿no? Es que me llame un día una compañía de teatro para hacer un montaje, me diga, oye Pedro, ponte aquí al lado del director y vamos a crear estos personajes desde un eneatipo. Vamos a ver cómo podemos darle color a esta obra a través del enneagrama. Y eso sería lo bonito, ¿no? Porque es cuando todos los personajes están creados y tú creas las relaciones en función de los contrastes. Podría ser mucho más interesante que, bueno, que evidentemente un actor que individualmente... ¿Quién más me contó? Había una persona hace, pues te estoy hablando hace 20 años, quizá más, quizá 25, el primer director de casting de España que se hizo famoso, que no me acuerdo cómo se llamaba de apellido, se llamaba Paco algo y creo que era de Córdoba. Pues por lo visto este tipo daba clases también, ujú. daba cursos de enneagrama para actores. Entonces, bueno,
nombres hay muchos, pero constancia yo te puedo dar poca de Ujú. cosas que sepa que se han hecho con el eneagrama. Y tampoco sé, aparte del eneagrama, qué más cosas se han utilizado, ¿no? Porque uno puede usar el eneagrama levemente o profundamente. Entonces, pero sí, compañías de teatro del mundo, llámenme. Quiero hacer un montaje que Un trabaje. musical, Pedro, un musical con el No, eneagrama. esto no lo podría soportar. Si no actúo yo, no podría soportar estar haciendo que brillaran otros en un musical. No estoy tan elevado, mi ego me lo impide. Soy tan generoso, ¿no? De hecho, ya me costó una reflexión personal importante cuando empecé a trabajar con actores, porque es muy difícil quedarte en tu sitio cuando quieres estar en el sitio del otro. Hay que respirar mucho. Sí. Bueno, y si no puedes hacer lo que hizo Pedro Pascal, que estaba Mm, preparando a uno para prepararse, para presentarse al mm. casting de Juego de Tronos, se presentó él y le levantó el papel. Y mira, hasta hoy. Así vamos. El proyecto que tienen los colombianos es Cementes. Sí, yo estuve en contacto con Cementes al principio. Lo que pasa es que después no sé lo que han hecho. Creo que hay una película que han hecho, pero no estoy muy, o que han hecho, o que han colaborado, pero no estoy muy al tanto de su trabajo. Yo hablé con ellos al principio, pero ellos no tenían muy claro por dónde iban a tirar, ¿no? Querían como desarrollar su propio método y yo ya tenía mi método desarrollado, entonces para mí no tenía mucho sentido eh, trabajar con ellos, a desarrollar un método nuevo. Ah, se llama línea de tiempo y acaba de crear una app. Pues es posible. Es que hay gente que le gusta el marketing y eso no es ni bueno ni malo. Yo no me gusta el marketing, no me da pereza. Entonces, pues no voy a crear una app. Mis intentos de hacer cosas así en este mercado global que nos ocupa, pues son un poco esto, que me siento aquí a charlar con la gente, que esto me divierte y me gusta. Esto se me da bien porque es fácil. Lo otro significaría ser usuario de apps. Y como no soy usuario de apps, los que me conocéis de cerca sabéis que yo no tengo ni una sola app descargada en mi móvil y que la única app que tengo descargada en mi tablet es para jugar al Rummy Cook, pues claro, ¿qué vamos a hacerle? Ya ha habido ahí por ahí intentos de crear apps de Enneagrama y Ujú, alguna hay por ahí. ujú. Pero, Bueno, yo estuve en un proyecto de crear una app de Enneagrama para relaciones. pero para hacer tipo Tinder o tipo. Ujú. Pero vamos a ver, sabiendo que o sea, sí, muchas veces cuando hablamos de los test de Enneagrama decimos el problema de los test de Enneagrama es que la gente no dice lo que es, sino lo que le gustaría ser. Pues imagínate en una app de contactos, lo sincerísima que es la gente. Pues imagínate lo bien que va a funcionar. O sea, o pones un polígrafo incorporado cuando la gente rellena el perfil, o qué más te da saber Enneagrama. Pues sí, Sí, cierto. sí, sí. Qué bueno. Ay, ay, ay. Bueno, más cosas que se os ofrezcan. A ver, que me acaban de dejar una suscripción a Apple y si no me voy a ponerme al día de Shmigadun. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Shmigadun. Ah, yo me tengo que terminar la de la fundación. ¿Pero has visto Shmigadun? No. Por favor, no te pierdas Shmigadun. Que nadie de los que tenga Apple se pierda Shmigadun. Es una serie de parodia sobre los musicales. Ah, Incredible. Incredible, incredible. Y me han pasado una suscripción para ver la segunda temporada. Si es que estoy
On fire. No, on fire, no, on the sofa. Dinos, Camino. Bueno, no, a ver si me podíais echar una mano con lo del instinto ciego, porque sigo echado un lío. No, Ujú, no, aquí no avanzo. ujú. O sea, no sé si es el social o es el sexual. A ver si me podíais orientar un poquito. Vale, pero ¿cuál de los dos te parece que es más probable? Depende del día. Depende Eh, del día. Yo tengo mis eh, teorías. Teorías que pero sigo. depende del día solamente significa que hay unos días que observas mejor y otros peor, porque el instinto ciego siempre es uno solo. No, Entonces, el instinto ciego habla de que cuando yo estoy en una situación en el que tendría que activar una respuesta instintiva, la respuesta no se activa porque no siento que haya energía para activarla. Y a partir de ello ya justifico con mi cabeza que eso es menos importante, que mejor me pongo a hacer otra cosa, que si no me van a aceptar, que si no soy capaz, ¿no? Pero eso ya lo hago como para tranquilizar mi mente. Entonces, ¿en cuál de los dos instintos, en cuál de las dos situaciones? Porque en las dos situaciones, para poder observarlas, necesitas que haya o un grupo o un objeto del deseo. Si no los hay, uno no puede observar el instinto. claro, me es más fácil observarlo en el grupo porque el objeto del deseo no tengo demasiado claro lo que es. Pues el objeto del deseo es algo que cuando se pone delante de ti, tú necesitas poseer. El instinto sexual se ve muy bien en los niños. Cuando para un niño solo existe el globo rojo y me va la vida en conseguir el globo rojo, eso es el instinto sexual. Olvidémonos de la reproducción, de la sexualidad y de las feromonas. Me va la vida en conseguir el globo rojo. Ahora, me pasa con el globo rojo y no me pasa con el globo azul ni con el amarillo. Porque es mi cuerpo el que decide que el rojo. No, cuando buscas a mamá, buscas teta o buscas bienestar. Ah, bueno, sí. No, es algo de fuera. Bueno, sí, no lo quise decir así, pero sí, buscando teta más bien, sí. No, pero la teta es de mamá es la nutrición. Y eso es el instinto de conservación. Ah, ok. Bueno. Entonces, claro, en algún momento de tu vida te ha podido pasar con una persona y no necesaria tampoco para tener una práctica sexual, sino simplemente, pues yo qué sé, yo me acuerdo cuando en el colegio querías sentarte al lado de alguien y no te daba igual al lado de quién. Tú estás eligiendo ahí, ¿no? La persona con la que quieres compartir. Entonces, cuando aparece el objeto del deseo, todo el entorno empieza a desdibujarse. Porque Vamos a ver, claro, pero el problema aquí es la represión. ujú, Eso es lo que a mí me confunde. O sea, yo sí que tengo claro, porque en este ejemplo de las personas, por ejemplo, está clarísimo, ¿no? Quién me gusta, quién no me gusta, al lado de quién quiero estar, pero que no se note. Si no, si en el entorno eso, bueno, que no se note, quiero decirte que eso no me hace, no me da la energía suficiente como para ir a por ello. pero Si es yo que consigo el no lo puedo asunto, manifestar, pero es que el asunto es que puedes ir a por ello aunque cuides las formas con el entorno. Es decir, unos tipos serán más capaces de cuidar las formas con el entorno, según tu instinto medio serás más capaz de cuidar las formas con el entorno, pero el asunto es que vas, no puedes evitar o sea, dejar de el ir. punto es que vas, no que sientes. Sientes la atracción y como tienes energía, vas, pero es exactamente igual que cuando tienes hambre. O sea,
llegas a un cóctel y llegas con hambre y empiezan a pasar pastelitos. Pues evidentemente a lo mejor te apetece comer pastelitos a 3 manos, pero no lo haces porque guardas las formas. Pero comes pastelitos, encuentras la manera cuando tienes hambre de comer pastelitos, o canapés, o lo que sea. Si eres de conservación dominante, tienes hambre y estás delante de la comida, no eres capaz de reprimirte totalmente. En función del entorno verás cuál es la forma adecuada. Entonces, cuando tú tienes el instinto sexual activado frente al objeto del deseo, tú puedes respetar más o menos el entorno, pero no inhibirte. Cuando te inhibes es porque lo tienes ciego. Otra cosa es que me Una dijeras, cosa es que te vivas y otra es que te dé pereza. claro, bueno, pero el darte pereza es una manera de justificar, es una manera de no sentirte tarada. Otra cosa es que en determinados aspectos como la sexualidad, pues dependiendo de la educación que hayas recibido, tengas mucha represión. Pero todas las personas reprimidas, antes o después encuentran la manera de dar salida a sus necesidades. Porque lo han hecho de toda la vida los curas, los monjas y los frailes. O sea que si ellos lo han logrado, nosotros también. Para mí, no sé si te sirve camino. Yo que soy sexual dominante, es como la obsesión. O sea, cuando algo se me pone, cuando algo ¿no? toma forma de objeto de deseo, es obsesión. O sea, no puedo hacer así. Y es como enfocada todo el rato en eso. Y no como, no duermo, ¿no? O sea, es solo en eso. Y puede ser, en su momento ha podido ser una persona, pero de alguna vez lo he hablado con Pedro, ¿no? Para mí el enneagrama es un poco mi objeto de deseo. Entonces, como hay una voracidad, ¿no? Con ese objeto de deseo. Nunca me falta energía para, pues eso, para estar aquí o para ir a un congreso o o sea, y pongo todo lo demás, todos los demás instintos los pongo al servicio de conseguir eso, ¿no? Entonces, Vale. Gracias. Entonces, es muy interesante que te digas me da pereza. ¿Por qué otras cosas en la misma situación no te dan pereza? ¿No? O sea, porque no me interesan, sí. Yo creo que el tema social en ese sentido, pues no me interesa, sencillamente. Pero ¿qué tema social no te interesa? No me interesa nada de política, no me interesan los grupos, Pero, no me pero, interesan las comunidades, hacer pero, cosas. pero todo eso yo te lo escucho y es absolutamente racional. El asunto es cómo te comportas cuando estás en grupo. Es decir, Como poco ¿Mm? participativa, diríamos. Bueno, pero es que hay personas que son poco participativas. El asunto es si te sientes o no te sientes parte. El asunto es si te afecta o no te afecta. Sí, sí, me afecta en los sentidos. Cómo el grupo te mira. ¿Qué papel te da el grupo? ¿Qué espera el grupo de ti? ¿Qué esperas tú del grupo y si te lo está dando o no? No, no, sí me afecta, eso no lo había pensado, sí me afecta. Como lo Pues que el grupo piense de mí, si me afecta o no. entonces, lo que podríamos mirar a veces, que yo siempre digo que hay que mirar los instintos como sensibilidades.
a qué soy más sensible y a qué no soy tan sensible. Pues yo, como sexual ciego, soy muy poco sensible a los objetos del deseo. Los puedo apartar de mi atención, los puedo ignorar, los puedo posponer. Pero a los grupos ni los puedo ignorar, ni los puedo posponer, ni los puedo quitar de mi atención. Entonces puede ser que yo no me acerque a los grupos es por lo que a mí me afecta, por el No, miedo a no tú- sentirme yo, aceptada. la pregunta Más que es, porque no me interese. la pregunta te la tienes que hacer tú. ¿Por qué no me acerco a este grupo en una situación concreta? Porque todo esto, el problema que tenemos con los instintos es que nos podemos poner a teorizar, pero tú te tienes que pillar, como en todo en el eneagrama, con las manos en la masa. Estoy frente a un grupo, frente a un objeto del deseo. ¿Qué me está pasando a mí aquí ahora? ¿Qué hago y por qué lo hago? ¿Qué necesito y qué me da miedo? Y ahí descubro. Todo lo demás es lo que tu mente ha elaborado para tranquilizarte. Entonces me tengo que pillar con las manos en la masa. Creo que a los que tenemos el sexo ciego nos cuesta extender cómo funciona ese instinto. No, no nos cuesta entenderlo, porque vemos a los demás que se excitan con algo, van a por ello y lo atrapan. Entender cómo funciona es muy fácil. Entender cómo hacerlo, permitirse hacerlo, es lo difícil. Pero vamos, es lo más simple del mundo. Me pone como una moto y voy a por ello. No hay nada más que entender. La energía sexual es la energía de la caza. Más preguntas. Menos preguntas. No, no tenemos más preguntas. Me voy a ver Smigadun. Si no tenemos más preguntas, me voy a ver Smigadun. Aprovechando esta tarde invernal que nos ha regalado marzo. ¿Sí? Yo voy a ver la temporada 1, venga. Ya me has picado. Te la vas a pasar súper bien. Otra pregunta. Venga. Ok, para ti, ¿cuál es la mejor certificación? Para mí, ¿cuál es la mejor certificación? Obviamente, cualquier cosa que estudies conmigo. Soy el mejor profesor de Enneagrama del mundo. No hay ningún otro mejor que yo. Soy incomparable. Soy el hombre más sabio y más iluminado del planeta. No sé qué más cosas podría decirte. No, que está bien, pero además de tu proyecto, ¿qué era? ¿Cómo se llama el proyecto que ustedes traen? ¿Cuál de todos? Bueno, ya sé, el que está Gema, Ah, quintesencia. ándale, sí. Pero quintesencia no es una certificación. Ajá, por eso te decía. Quintesencia es un programa concreto para personas que han hecho un trabajo con el Enneagrama, con nosotros o con otros profesores, donde nosotros compartimos herramientas de otros campos de conocimiento que nos han resultado útiles en nuestro trabajo con el Enneagrama. No es en absoluto una certificación de Enneagrama. Ok. Entonces, Cristina habla de la Gestalt, yo hablo del cuarto camino, Mati habla de neurociencias, Italia habla de contemplación cristiana, pero eso no es una certificación. Y Es decir, Gema de sufismo. Ay, perdón, y Gemma de sufismo. Entonces, yo hago una certificación, si lo quieres llamar, que yo no lo llamo certificación, básicamente porque creo que las certificaciones a lo único que le importan es al ego y yo no trabajo para el ego. Entonces, yo antes tenía en mi web puesto una cosa que se llamaba Grado Supremo en Iluminación a través del Enneagrama y tú pinchabas y decías, pues tengo un amigo que es diseñador
y que te puede hacer el diploma que tú quieras, con lo que tú quieras y con los dorados que tú quieras y yo te lo firmo. Habla con él y discute el precio. Entonces yo tengo un programa de formación que son 5 niveles. El primero de esos niveles son 70 horas y los otros son 60 horas. Es decir, estamos hablando de 310 horas. Aparte de las otras cosas que hago, de los Neomotion, los teatros y todo eso, son 310 horas. Creo que no hay nadie que tenga un programa tan grande. Creo. Igual me engaño. Pero desde luego de las escuelas que yo conozco, nadie da 310 horas en 5 niveles. Donde hacemos un trabajo de introducción al tipo, que se llama ecodescubrimiento, y un trabajo específico en cada uno de los centros. Identidad instintiva, identidad relacional, identidad mental y luego un trabajo que se llama integración para permitir que las 5 energías, las 9 energías afloren en mí. Y eso es la certificación o la formación como yo considero que funciona mejor, o al menos como yo funciono mejor explicándola. Que eso no quiere decir que no haya maravillosos profesionales con programas maravillosos. Pero si a mí se me ocurriera una forma mejor de hacer las cosas, sería como la haría yo. Porque yo lo hago lo mejor que se me ocurre. Y yo no tengo ningún problema en copiar a otro, ¿eh? Ya os lo digo. Pues si encuentro uno que lo hace mejor, yo me voy, lo aprendo y lo copio. Así es que, ¿cuál es la mejor certificación? La mía. En mi opinión, la mía. ¿Por qué? Porque la he hecho yo de lo mejor que se me ocurre. Anda, mira, fíjate qué marketing me hago. ¿Ah? Norma se ha quedado depre con el instinto ciego. Bueno, Bueno, yo lo había intuido, Pedro? el que... Así era. Bueno, a ver, que no lo sé, que insisto, si es que una cosa es el eneagrama, y el eneagrama es una cosa para mí sagrada, y otra cosa es el mercado de los cursos de eneagrama. Y en el mercado de los cursos de eneagrama, cada uno estamos ofreciendo nuestro producto tal y como consideramos que debe ser. Entonces, yo he creado un producto que tiene esta estructura y que tiene la estructura que yo me siento más cómodo y al sentirme más cómodo creo que puedo ofrecer lo mejor de mí. Si yo tuviera que encorsetarme en una estructura que no siento como buena, pues no me sentiría igual de cómodo, con lo cual no estaría tan relajado y probablemente pues no saldría lo mejor de mí. Yo, por si te sirve, Irania, para mí, con el tema de los profesores y de las formaciones, yo no creo que muchas veces haya uno mejor que otro, sino que sí que hay uno con el que yo resueno más. Y eso sí que es muy importante para mí. Claro, porque si tú resuenas con esa persona, eres mucho más receptiva a esa persona. Y tus, Efectivamente, y tus eso es lo defensas te dificultan menos. Y yo sé que yo soy una persona a veces que no caigo bien o que no gusto o que genero rechazo. Y está bien así. Entonces, si yo no voy a renunciar a decir las cosas que me parece que tengo que decir o a ser negacionista o a tener las ideas que tengo. Yo creo que yo, si yo tuviera que llamar a un fontanero, a mí lo que me importa es que el fontanero sea buen fontanero. Me importa muy poco que sea de izquierdas, de derechas, de centro, que coma carne o sea vegetariano. Venga usted y póngame usted las instalaciones en orden, ¿no? Pero bueno, hay gente que evidentemente, como estamos hablando de una materia que es un poco menos sólida que las tuberías de plomo, pues a lo mejor la gente necesita otras cualidades o otras características, ¿no? Yo lo único que puedo decir a mi favor es que cuando los alumnos entran en primero, pocos alumnos se van antes de quinto. Y eso querrá decir algo. Más marketing. Es Quiero uno por decir, año, ¿qué? Pedro. ¿Qué? Es uno por año. Sí, pero son 6. Yo hago cursos de quitando 7 meses, otros son de 6, porque a mí me parece que si yo no corto,
los alumnos entran en una dinámica. Todos tenemos dentro de nosotros un alumno de cole que dice, llega el verano, cierro los libros y ya no me preocupo. Y en el curso siguiente llego como si no me acuerdo nada del anterior, ¿no? Entonces, yo para cortar esa tendencia sí que empecé a hacer cursos de medio año, que duraban medio año, y no empezar el siguiente nivel hasta el año siguiente, para que pasaran unos 6 meses para que la persona tuviera un proceso de digestión, el que quisiera tenerla, claro. Entonces, para mí eso es fundamental porque cuando digo lo del tema del ego, muchas veces nuestro ego quiere el diploma. Yo entiendo que el diploma a veces vale para el mundo profesional, para que me pague el curso en mi empresa. Yo eso lo entiendo. Entonces yo te hago un certificado de aprovechamiento, que se llama. Pero todo lo otro es hasta paradójico porque no existe ninguna formación oficial en Enneagrama. Es decir, cada uno de nosotros ha montado la cosa y tú le puedes poner el nombre que le quieras poner a tu programa. Y no voy a decir nada más, ¿no? Pero si uno mira la letra pequeña y mira lo que pone el Ministerio de Educación y Ciencia, pues cuando uno utiliza una denominación para una formación, tiene que saber que la ley exige un determinado número de horas y un determinado número de prácticas. Y si no, no puedes utilizar ese nombre. Entonces, graduados o no graduados, qué sé yo. Y además no me interesa nada el reconocimiento oficial, porque todo lo que te reconocen oficialmente luego te ponen requisitos, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que dice Camino. Cuando tú veas un profesor de Enneagrama con el que resuenas, pues acércate a él, a ver qué te puede aportar. Y ya está, y no te compliques más la vida. Y luego, evidentemente, pues como estamos en un mercado, pues hay precios, hay horarios, ¿no? El producto viene empaquetado de una manera. Y tienes que encontrar un producto que te entre en tus horarios y en tus precios. Obvio. Esa es la realidad. El dineral que yo pagué para irme a formar la Enneagram Institute, pues sí, es un dineral, aparte de lo que del avión y del no sé qué. Pero bueno, en ese momento pudo ser y fantástico, y yo lo agradezco muchísimo. Pero jamás se me ha ocurrido cobrarles a mis alumnos el mismo dineral. Te estás ahorrando ir al Enneagram Institute, ¿no? Entonces, no sé. O sea, yo creo que la vida, o al menos a mí la vida me ha puesto en mi camino los maestros que necesitaba en cada momento. Con respecto al enneagrama y con respecto a otras cosas. Y si estamos receptivos, seguimos las señales. Es eso, ¿no? De cuando el maestro aparece cuando el alumno está preparado. No, pero es que el maestro lleva ahí un rato aburrido. Lo que pasa es que el alumno estaba despistado. Básicamente porque el maestro, no el maestro, sino el profesor, este es nuestro trabajo. Mi trabajo es dar clase. Yo vivo de esto. Entonces a mí me gusta, tengo la suerte de que me gusta mucho lo que hago, me lo paso muy bien haciéndolo. Creo, los que han tomado clase conmigo, que se me nota, que consigo que la gente se lo pase bien y no por eso el tema sea menos profundo ni nos lo tomemos menos en serio, pero, pero que tampoco soy alguien que tenga la capacidad de cambiar la vida a ningún alumno. Los alumnos se cambian la vida solitos, solitos, porque lo primero que hay que tener es ganas de cambiarse la vida. Y eso yo no lo puedo poner. Ahora, cuando uno viene a cambiarse la vida con ganas de trabajar, yo le doy muchas herramientas. Y a partir de ahí, pues es más fácil con herramientas que sin herramientas. Ya está. Es decir, no soy un maestro, soy un... ¿cómo se llamaría esto? Aprovisionador, no, es otra palabra. El Furriel del ejército. Cabo Furriel.
Y ya está. Y me voy a ver Esmiedo. Que muchas gracias, Camino, Irania y Norma, por estar aquí para acompañarnos. Gracias, Cristina Madrina, como siempre, por estos encuentros que sin ti no serían posibles ni tendrían sentido. Y que tengáis buen fin de semana el resto que queda. Y el que vea el vídeo hasta el final, bueno, pues que busque mis cursos en mi página web, que además no están en las fechas ni actualizadas. O sea, que así soy. Ya está. Yo creo que hace 2 años que no colgamos las fechas nuevas. Pero sigue habiendo cursos. Manténgase informado. Mandáis un email y momento la base de datos y eso sí. Cuando van a empezar los cursos suelo contarlo. Porque si no, no viene nadie. ¿Alguien quiere decir algo para despedirse? Pues muchas gracias, de verdad, como siempre, por tu generosidad. Un gustazo. Pues nada. Muchísimas gracias a todos.